¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero desarrollar este tema, dado que los dos videos que publiqué en el grupo tuvieron buena aceptación por todos ustedes. Ahora me gustaría hacer un video con el tema de profundizando en la acción del precio. Este video va a estar encaminado a que nosotros podamos entender cómo es que CRT funciona, por qué funciona y por qué tiene sentido. Y para esto vamos a profundizar en la acción del precio antes de llegar a esta parte de aquí. Muy bien. Cuando nos referimos por acción del precio, nos estamos refiriendo a la entrega. Es decir, la forma en la cual todos los datos de las diferentes cotizaciones en los activos se van entregando conforme pase el tiempo. Nosotros tenemos diferentes formas de ver los gráficos, sea por líneas. Si nos vamos aquí a TradingView, podemos cambiar el gráfico a líneas, podemos cambiar el gráfico a velas, podemos cambiar, por ejemplo, a líneas con marcadores. Hay diferentes formas de que nosotros podamos observar cómo se va creando el precio. Tengo este indicador que ahorita van a entender por qué lo tengo y que nos va a servir mucho para poder entender esta parte de la acción del precio, aunque no es un indicador que se utilice o que yo lo utilice, es un indicador que ahorita mismo voy a explicar el por qué lo tengo. Por lo tanto, sabemos que la acción del precio es un fenómeno que ocurre debido a los diferentes algoritmos que existen en el mercado. Mucha gente habla sobre que existe un algoritmo. Yo estudié CRT de una persona que se hizo muy conocida, no voy a decir su nombre, pero siempre menciona que hay un algoritmo. Cuando estudiamos ICT menciona que hay un algoritmo interbancario que es el IPDA, el Interbank Price Delivery Algorithm. Y hay otras personas que mencionan lo mismo, que el algoritmo pasa de programa de compras hacia ventas, pero lo que quiero que hagamos en este episodio es que podamos profundizar verdaderamente en la acción del precio. Al inicio les planteé cómo el precio se entrega de diferentes formas, no solamente en gráficos de velas, en gráficos de barras también. El precio tiene muchos gaps, pero lo que está sucediendo en sí son negociaciones. Son negociaciones que segundo a segundo van cambiando la cotización. Y esas cotizaciones que nosotros vemos como el cambio de diferentes precios, lo que hace al momento de nosotros estar observando la acción del precio con velas, obviamente lo que va a hacer es generar velas. Toda la información de cómo se va entregando el precio en los libros de órdenes repercuten en velas o repercuten en gráfico de líneas o repercuten en otro tipo de graficación que nosotros vamos a ver del precio. Ahora vamos a aclarar un punto importante, que es la liquidez. Básicamente la liquidez se refiere a qué tan rápido se puede comprar o vender un activo. Por lo tanto, cuando escuchamos sobre Smart Money Concepts o ICT, decimos, bueno, hay liquidez del lado de compras. ¿Por qué? Porque lo que se tiene por entendido es una distribución de órdenes de un sentido en donde aquí hay manos fuertes comprando y aquí hay manos fuertes en donde están saliendo de esas compras y el dinero de la calle, como se le conoce, está comprando aquí cuando la institucional está comprando por aquí abajo. Quiero mencionar este punto de la liquidez porque es muy importante y es que liquidez existe en cualquier precio. En cualquier precio existe liquidez. ¿Por qué? Porque todos los precios son negociables para diferentes públicos. No es lo mismo negociar como un market maker, como un broker, como una persona que hace arbitraje, como una persona que hace posiciones de cobertura, como una persona que maneja un hedge fund, como una persona que únicamente está comprando divisas para colateralizar el riesgo de una institución. No es lo mismo nosotros que especulamos con las divisas ante subidas y bajadas de los precios para rentabilizar esos movimientos. Cada uno tiene diferentes motivos por los cuales entra al mercado.
y por lo tanto cada precio que se ofrece es liquidez para aquellos en el que estén interesados. Por lo tanto, de manera objetiva no podemos marcar un precio como liquidez porque todo el precio es liquidez en sí misma. ¿Okay? Por eso digo que este módulo o esta clase, si lo queremos ver de esa manera, lleva por título Profundizando en la acción del precio. Quedamos en cuenta que la acción del precio básicamente es la entrega. Conforme el precio va pasando en los diferentes segundos, o mejor dicho, conforme el tiempo va avanzando, se van negociando diferentes precios. Y estos precios tienen diferentes formas de ser representados. Ahora nosotros nos vamos a quedar únicamente con las velas japonesas porque es lo que más utilizamos para hacer análisis técnico. Vamos a quitar todo esto y ante el video que subí, un chico, no recuerdo su nombre, mencionó que esta estrategia o este modelo de análisis o fue creado por una persona que se llama Romeo, y lo cual tiene algo de verdad, pero no al 100%. ¿Por qué motivo? Porque esta persona, Romeo, lo que hizo fue en su tiempo aprender de ICT. ¿Ok? Y ICT a su vez lo que hizo fue aprender de muchas personas, pero el principal persona a la que hacen referencia es Larry Williams. Bueno, ¿y quién es este señor? Larry Williams es un trader que reventó la Robbins Cup hace muchísimos años y dejó la tabla de las recompensas más altas en el mercado. Todas las personas que entramos a los gráficos tenemos una necesidad de entender cómo se está produciendo la acción del precio, es decir, cómo se está entregando. Nosotros cuando revisamos los gráficos tenemos que hallar un sentido ante toda la información que estamos observando para que generemos un contexto y tomemos decisiones para realizar esas operaciones. Por lo tanto, de esta interpretación de la acción del precio nacen diferentes teorías. Por ejemplo, una de las principales fue la teoría de Dow, en la que mencionaba principalmente los fractales. ¿Qué mencionaba Dow? Que existe una tendencia primaria, existen tendencias secundarias y existen a su vez dentro de esas tendencias secundarias tendencias que son terciarias. ¿A qué les recuerda esto? Básicamente a la fractalidad del mercado. ¿Y a qué les recuerda todo esto? A ondas de Elliott. ¿A qué más les recuerda? A Fibonacci. ¿A qué más les recuerda? Impulsos, retrocesos y figuras chartistas como líneas de tendencia, triángulos, banderas, diamantes, entre otro tipo de cosas. ¿Okay? Por lo tanto, la acción del precio lo que nos obligó a hacer como especuladores es encontrarle un sentido a cómo se va entregando, cuál es el sentido detrás de los movimientos de las cotizaciones, para que en base a esas formaciones estructurales nosotros podamos encontrar un sentido que le dé orientación hacia nuestras decisiones de trading. Por lo tanto, si nos quedamos únicamente con este esquema, ¿qué es lo más relevante aquí? Como el precio, podemos decir que está en una tendencia alcista, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se forma una tendencia alcista? Y aquí el consenso de cómo se produce es básicamente cuando el precio te genera máximos más altos, ¿ok? Y cuando el precio a la vez te está generando mínimos más altos. Esto es la forma de describir lo que se cataloga como una tendencia alcista. Ahora, si nosotros vemos esto, ¿cómo podemos crear la anatomía de estos movimientos? Bueno, si estamos en una tendencia alcista, entonces tiene que haber un movimiento de impulso y esto lo catalogamos
como un movimiento de retroceso. Me estoy yendo hacia el análisis técnico básico, pero como les digo, esto es profundizar en la acción del precio. Van a ver que conforme terminemos esto, va a tener mucho sentido lo que les estoy diciendo. Ok, entonces, ¿en qué momento se produce un impulso? Cuando el precio genera un mínimo. ¿En qué momento termina el impulso y se genera un retroceso? En el momento en el que el precio genera un máximo. ¿En qué momento termina el retroceso? Cuando se genera un mínimo que produce otro impulso. Por lo tanto, podemos decir que los puntos que generan la estructura de lo que nosotros reconocemos como una tendencia son los mínimos y son los máximos, ¿cierto? Si nosotros vemos una tendencia bajista, básicamente es lo mismo, pero a la inversa. Es decir, que hay movimientos impulsivos a favor de la tendencia bajista y hay movimientos de retroceso. ¿Por qué retroceso? Cuestiones de semántica. Porque ante un movimiento que es bajista, el precio está retrocediendo en contra de ese movimiento que es predominantemente bajista. Es decir, que está haciendo un movimiento en contra, está retrocediendo, como una liga que se estira y una liga que vuelve a su tamaño normal. ¿Ok? Entonces, lo mismo. Vemos cómo se generan estos puntos y son estos puntos en donde se generan mínimos y máximos, en donde nosotros podemos catalogar a las tendencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos que existe un rompimiento de máximos, entonces, ¿cómo le llamamos? Un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en dónde está generando el máximo el precio respecto a su máximo anterior, que era aquí. Por lo tanto, podemos decir que la lógica estructural del sentido que le damos al movimiento de los precios viene dado por los máximos y los mínimos que generan esos movimientos en las cotizaciones, o mejor dicho, a lo largo del tiempo, a lo largo de las horas, el precio va entregando diferentes cotizaciones que nosotros lo vemos representado como gráfico de velas, gráfico de líneas, entre otro tipo de gráficos, pero que en sí mismo lo que dejan esas formaciones son máximos y mínimos que nosotros utilizamos como puntos de referencia para poder proyectar figuras geométricas en el precio y que de esa manera podamos encontrarle sentido a lo que estamos viendo. Es por eso que en el análisis técnico tradicional se utilizan las famosas figuras, en donde tenemos, por ejemplo, el hombro cabeza hombro. Es fácil decir que es una similitud porque obviamente la cabeza está más arriba que los hombros. Si vemos, esto sería la cabeza, esto sería el hombro y este sería el hombro, ¿ok? Entonces es una forma en la cual nosotros podemos reconocer que todos los movimientos que le dan sentido a lo que nosotros vemos en el precio viene dado siempre por los máximos y mínimos en el mercado o en los precios que se van entregando en la entrega de precios y en la acción del precio. Ahora bien, como acabo de comentar, el punto más importante y el que le da sentido a todas las diferentes teorías de trading o de análisis técnico son los máximos y los mínimos. Ahora, ¿por qué estoy recurriendo aquí? Bueno, estoy recurriendo a todo esto porque ciertamente estamos viendo CRT. Entonces, ¿qué pasa con ICT? Antes de ICT está Larry Williams. ¿Qué dice Larry Williams? Bueno, entonces en ese sentido, en donde el precio produce ese máximo, tiene que haber alguna formación. ¿Y cuál es la formación que proponía Larry Williams? Una formación de 5 velas. Vamos a hacer esto. Listo, esa es la formación de 5 velas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una vela, la del medio, que es más alta que las dos velas a sus lados. Entonces dice Larry Williams, esto es un fractal. Y esto, si nosotros lo vemos únicamente con líneas, es esto que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, si nosotros profundizamos en esta parte, pero de la misma manera con estos dibujos esquemáticos,
¿qué vamos a poder ver? Vamos a visualizar con líneas de que esto es así y esto es así, ¿ok? Se generan máximos de una vela y se generan los mínimos de una vela. ¿Recuerdan lo que les comenté en la primera clase? Que todas las velas, en algunas ocasiones, la mayoría de ocasiones tienen su apertura, su máximo, su mínimo y su cierre. Todas las velas funcionan de esa manera. Una vela de una hora básicamente va a tener la apertura de la nueva hora, el mínimo, el máximo y el cierre para que abra la vela de la siguiente hora. Por lo tanto, dentro de la información de esta vela nos vamos a encontrar con formaciones que podemos dibujar con líneas, ¿ok? Entonces, lo que dice Larry Williams, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a encontrar con una formación de 5 velas para poder pensar que hemos alcanzado el máximo de un impulso. Larry Williams no dice un impulso, dice crear un máximo en donde el precio pueda tener un descenso, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera nosotros llamamos esto en el análisis tradicional? Una resistencia. ¿Por qué lo llamamos resistencia? Porque básicamente es la forma en la cual el precio se resiste a seguir subiendo. Suena sencillo, es cuestión de semántica, como lo acabo de mencionar. ¿Y qué fue lo que comenté en en la primera, en el primer video grabado? Que esto se le puede llamar una zona de oferta, que esto se le puede llamar una forma de resistencia, que aquí el precio está sacando liquidez, que aquí el precio llegó a una zona de vendedores. Es decir, podemos poner tantos nombres como queramos. Yo me puedo inventar un nombre y también está el clásico del techo. Están diferentes nombres, ¿ok? Pero sigue siendo un punto en donde el mercado gira en la dirección que tenía prevalecientemente. Ahora, este fractal de Larry Williams, así es como él lo llama, va a ocasionar lo mismo, pero a la inversa. Es decir, el punto en donde el precio deja de caer y comienza a girar, ¿ok? Va a ser lo mismo que esto, pero pues obviamente con ligeros cambios, en donde vamos a tener ahora la vela de en medio más abajo y la vela de sus lados no van a superar esa vela de en medio. Ahora es un fractal alcista. Y como les comenté hace unos minutos, todos los mínimos y máximos son lo que le dan sentido a las diferentes teorías que vamos a revisar en el precio. Pasa con ondas de Elliot, pasa con un patrón chartista. Cuando tú dibujas un triángulo como una formación chartista, ¿qué es lo que estás marcando? Estás marcando en donde se genera el mínimo, el máximo de esas velas que se van creando. Tú no estás trazando la mitad de un cuerpo de vela, tú estás trazando en donde se producen esos máximos y esos mínimos. Por lo tanto, Larry Williams propone que este tipo de formaciones son las que nosotros podemos llegar a observar para que el precio haga que un máximo y de ahí caiga, ¿ok? Y esta caída puede ser ya sea así, así, así o como sea, pero ese patrón lo que va a indicar es simplemente la creación de un máximo. No importa hasta dónde caiga, simplemente es la creación de ese máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene ICT y dice, oye, ¿sabes qué? Todo bien, me parece perfecta tu teoría, pero ¿qué pasa si lo recortamos únicamente esto? Quedan 3 velas. Entonces, ¿qué es lo que hace ICT? Observa cómo Larry Williams construye la lógica de los fractales y ahora ICT crea el famoso swing. Esto sería un swing high y esto de aquí sería un swing low. ¿Y qué tiene de diferencia? Simplemente que le ha quitado 2 velas, pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo un swing high, aquel punto en donde el mercado puede generar un máximo, y sigue siendo un swing low, aquel punto en donde el mercado puede generar un mínimo.
Y como les vuelvo a repetir, todas las formaciones en el análisis técnico, sea la forma en la que dibujemos, siempre se van a remitir a lo mismo, en marcar máximos y mínimos. Yo no he visto a nadie que marque la mitad de un movimiento y diga, mira, aquí empieza un movimiento, porque verdaderamente desde dónde está empezando, desde un mínimo. Yo no veo a alguien que diga que el movimiento bajista se está provocando aquí. ¿Desde dónde te lo va a marcar? Desde aquí arriba. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Desde dónde está empezando este movimiento alcista? Está empezando desde aquí, está empezando desde aquí, está empezando, perdón, desde aquí. ¿Desde dónde está empezando? Pues obviamente desde aquí. Desde aquí empieza ese movimiento alcista, ¿ok? ¿Dónde está terminado el movimiento alcista? Termina aquí o termina aquí, donde hace una pausa. Bueno, pues termina ahí. Entonces es lo que les estaba comentando. Toda la lógica que nosotros vemos se produce gracias a los máximos y los mínimos que van generando estos patrones de vela. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la idea y cómo lo relacionamos con CRT? Punto bastante importante. Básicamente, lo mismo que Larry Williams decía, que son 5 velas en formación. ICT lo recortó a 3 velas, pero siempre hay una característica fundamental, y es que los mínimos no superen a los mínimos anteriores. Esta es la característica de un swing low. Este mínimo del medio no tiene que ser superado por estos que tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con CRT o con Romeo? Que utiliza el swing como una formación para anticipar qué es lo que puede pasar con los futuros movimientos del precio, que les comenté en este diagrama, que todo empieza desde un máximo y todo empieza desde un mínimo. Entonces, si estamos viendo que se produce un swing low, podemos pensar entonces que esto va a ser un soporte. ¿Por qué? Porque está sirviendo de apoyo para que el precio no siga bajando. Por lo tanto, si el precio no va a seguir bajando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Subir, ¿ok? Y en esa subida lo que va a hacer es encontrarse con todos los precios que se estuvieron ofreciendo aquí. Es decir, se va a encontrar con todas las velas que se estuvieron ofreciendo aquí. Y de ahí podemos catalogar que esas velas son un order block, un breaker block, que son fair value gaps, que son inversion fair value gaps. Tienen diferentes nombres, pero simplemente lo que está haciendo el precio en su entrega es simplemente subir. Las cotizaciones están subiendo, solamente que como nosotros lo estamos viendo en gráficos de velas, estamos refiriéndonos a esas velas a que significan algo, pero simplemente el movimiento de las cotizaciones se está produciendo por simple efecto, no porque las velas signifiquen algo, sino porque las cotizaciones están siendo entregadas para la diferente liquidez de los diferentes participantes del mercado. Por lo tanto, si aquí se produce un swing low en este punto, entonces, ¿qué tendría que hacer esta vela? Bueno, pues en la secuencia de las velas anteriores, lo que tendría que hacer es eliminarlas, básicamente, porque estamos ante el inicio de un mínimo que puede conducir a que las cotizaciones suban, ¿ok? Es por eso que CRT tiene sentido cuando nosotros observamos esos swings. Y esos swings, ¿de dónde parten? De lo que Romeo aprendió de ICT. ¿Y de dónde lo aprendió ICT? De Larry Williams. ¿Y de dónde lo aprendió de Larry Williams? Simplemente observación. Como cualquier persona se puede meter aquí en el precio y simplemente observar que todo empieza desde un mínimo y todo empieza desde un máximo. Todo empieza desde un mínimo y todo empieza desde un máximo. Si vemos. Por lo tanto, no hay nada que sea creado. Todo está descubierto. ¿Por qué? Porque ninguna de estas personas programó el algoritmo. Ninguna de estas personas sabe cómo funciona el algoritmo, porque no existe un único algoritmo. Existen muchísimos algoritmos.
Y si ustedes creen que no existe muchos algoritmos y que solo existe un único algoritmo, bueno, les recomiendo que entren a leer libros que hablan sobre microestructura de mercados financieros y van a ver que todo lo que han aprendido sobre que el precio tiene un único algoritmo y es el algoritmo de los bancos centrales y es el IPDA es completamente falso, porque los mercados no únicamente operan bajo algoritmos, operan bajo órdenes y participantes. Los algoritmos están, pero no es uno solo, son múltiples algoritmos. Entonces, con todo esto, ya profundizamos un poco más en la acción del precio y nos damos cuenta de que todo lo que observamos repercute siempre en lo mismo, en máximos y mínimos, pero solo por el hecho de que nosotros estamos viendo formaciones de velas. ¿Qué es lo que pasa si yo voy a un gráfico de líneas y te digo, márcame un order block? ¿Dónde lo marcarías? Tú tienes como referencia de que un order block es la última vela bajista antes de un movimiento alcista y al revés, la última vela alcista antes de un movimiento bajista. ¿Dónde marcas el order block aquí? ¿Dónde marcas un fair value gap? ¿Dónde marcas un Fibonacci? ¿Dónde marcas una zona de compradores y vendedores? ¿Qué te está mostrando el gráfico de líneas? Lo mismo, mínimos, máximos. Te está mostrando mínimos, te está mostrando máximos todo el tiempo, ¿ok? Entonces, lo de CRT no se remite a que él haya creado, Romeo haya creado la metodología o la estrategia, simplemente descubrió, al igual que ICT, al igual que Larry Williams, que todo repercute siempre en lo mismo. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene una lógica del por qué existen estos precios. Como yo les comenté, las cotizaciones se van entregando a lo largo del tiempo y hay cotizaciones donde generan un mínimo y hay cotizaciones donde generan un máximo. Pero somos nosotros, como operadores, que necesitan interpretar toda esta información para encontrarle un sentido a la operativa que estamos haciendo. Ahora vamos a activar los fractales de Larry Williams, ¿ok? Y vamos a ir a este ejemplo que estábamos revisando en la última parte, en la segunda parte que subí del video, que tenemos una vela, tenemos dos velas a sus lados. Ok, esta vela es mucho menor que estas dos y estas dos velas son mucho más altas que este mínimo. ¿Qué pasa si lo reducimos únicamente a ICT? ¿Cuál se tomaría? Bueno, se tomaría esta vela, se tomaría esta vela de aquí, ¿ok? Por lo tanto, ahí se produce un swing low porque tenemos un mínimo que es más bajo que los mínimos que están a sus lados. Ahora bien, ¿cómo se produce lo mismo en esta parte de aquí arriba? Vamos a averiguar que tenemos esta tercera vela, que es la del medio, dos a sus lados que no superan el máximo de esta vela del medio y dos velas a sus lados. ¿Qué nos dice ACT? En vez de enfocarte en estas 5 velas, enfócate únicamente en las 3 velas. Ok, vamos a enfocarnos únicamente en las 3 velas. Entonces, ¿qué nos dice ACT? ¿Y qué nos decía Larry Williams? Cuando se produce la formación de un fractal para Larry Williams y una formación de un swing high para ACT, lo que puede provocar es una parada en el precio, una zona donde encuentra resistencia. No importa si aquí vienes y marcas un fair value gap, un order block, un breakaway gap, un inversion fair value gap, no importa si marcas un Fibonacci, no importa lo que marques, todo se va a remitir a que para que el precio tenga sentido a los PDR rays que tú estás observando por aquí, necesitan crear este swing, necesitan crear este fractal. Ahora bien, si nosotros consideramos que el precio ha creado un swing high o un fractal que es bajista, entonces lo más obvio es que nosotros podamos considerar de que el precio pueda bajar. Y lo que nosotros nos encontramos aquí ahora, si quitamos esto, ¿qué vemos aquí? Vemos un rango de CRT. Entonces, yo les pregunto, ¿CRT se descubrió o CRT se inventó?
claramente se descubrió, ¿cierto? Entonces, la forma en la cual el precio va a estar funcionando no es gracias a los conceptos que nosotros manejamos, es gracias a que el precio está entregando cotizaciones y se están haciendo negocios en las diferentes cotizaciones con diferentes propósitos. Simplemente es una forma en la cual nosotros podemos ver la acción del precio. No importa si tú ves swings, no importa si tú ves fractales, no importa si tú ves rangos o candle range theory, como lo dice Romeo, no importa. Nadie está creando nada. Simplemente estamos dándole una interpretación distinta a las cosas que todos observamos en un mismo punto. ¿Ok? Ahora para el low, por ejemplo, vamos a activar de nuevo los fractales. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una vela del medio, dos velas a la izquierda y dos velas a la derecha. Este es el patrón de 5 velas de Larry Williams. ¿Ok? Aquí tenemos los 5 velas. ¿Qué nos decía ICT? Enfócate únicamente en las 3. ¿Ok? Te enfocas únicamente en las 3 velas, tienes un swing low, tienes las condiciones para que el precio potencialmente te haga un suelo, un soporte, que si le quieres poner otros nombres, que llegue a la zona de vendedores, perdón, de compradores, que llegue a la zona de demanda, etcétera, para que esto suba, pero como lo digo, todo se remite a las velas. ¿Ok? Entonces, de nuevo que te crea aquí, en cuestiones de SRT, te crea un rango, ¿ok? Y si existe un swing, ¿qué es lo más probable que te vaya a hacer el precio? Que vaya a subir. Lo vemos aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque ha cerrado por encima de las velas anteriores. Y ahora, en este punto, en este preciso punto, ¿tú ves un swing high? ¿Tú ves un fractal? La respuesta es que no. Entonces, el CRT aquí no tiene sentido, porque no estamos viendo nada de eso. Donde tiene sentido CRT, donde se producen los fractales de Larry Williams y donde se producen los swing lows de ICT. Entonces, de nuevo vuelvo a preguntar, ¿es Romeo el quien creó CRT o es Romeo quien únicamente utilizó lo que ya había para darle un enfoque distinto? Como todos hemos dado enfoques distintos. Todo se remite a máximos y mínimos, y esto no lo creó nadie. Esto simplemente es cómo el precio se está entregando en las diferentes cotizaciones a lo largo del tiempo. Espero que este episodio de Profundizando en la acción del precio les haya ampliado un poco más el panorama sobre el por qué diferentes conceptos funcionan y el por qué todos los modelos de análisis se compaginan, solamente que hay algunos modelos de análisis que son más elaborados y otros que son simple y sencillamente mucho más rápidos. Y ahora, como ejercicio, vamos a ir a esta última parte del precio donde se producía este swing. ¿Ok? Vamos a marcarlo desde la perspectiva de Larry Williams. Tenemos la tercera vela aquí, dos velas a sus lados que no superan esa vela del medio y dos velas a sus lados que no superan esa vela del medio. Desde la perspectiva de ICT son esas tres velas, pero lo más importante es que nosotros podamos ver qué sucede ahí en una menor temporalidad. Y aquí es donde van a ver que todo se remite siempre a lo mismo. Son simplemente diferentes perspectivas de ver la acción del precio. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que el precio, ¿qué es lo que hace? Genera un máximo, genera un mínimo, genera otro máximo que es más alto que el anterior y genera un mínimo que es más alto que el anterior, y tú ya dices, oh, estamos en tendencia alcista o entramos en una acumulación y el precio llega a esa parte más alta que tenemos por ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando el precio gira desde este punto en esa tercera vela que es de Larry Williams o en esa vela de en medio que es de ICT? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues si el precio venía de generar este mínimo, este máximo, este mínimo, este máximo, y así consecutivamente, que tenemos aquí el famoso quiebre de estructura, y aquí se marcan fair value gaps, se marcan order blocks, se marcan Fibonaccis, se marcan zonas de vendedores, se marcan diferentes cosas
que si el retroceso de las ondas de Elliot, que si Wyckoff se puede encontrar aquí, todo se remite a lo mismo, interpretar qué es lo que está haciendo el precio con las formaciones gracias a los máximos y gracias a los mínimos. No hay una estrategia mejor que otra, simplemente es que las estrategias tienen un diferente enfoque para darle sentido a cómo se están produciendo los movimientos, y los movimientos se producen por máximos y mínimos. Ya lo vimos aquí. ¿Ok? Por lo tanto, si el precio crea el fractal de Larry Williams, el swing high de ICT o el candle range theory de Romeo, y la teoría te dice de que cuando el precio empieza a subir y alcanza un punto de resistencia, y si se crean unos de los diferentes patrones que ya vimos, el precio va a caer, pues obviamente aquí justificamos y decimos: aquí hay liquidez del lado de ventas, aquí hay, no sé, me lo invento, zona de demanda en la que el precio tiene que volver a bajar, aquí hay un order block que no ha sido recapitalizado. Es decir, para para los diferentes escenarios que pueden pasar en este caso para caer, nos inventamos muchos conceptos a los cuales referirnos. ¿Y en qué se resume todo? De nuevo, en máximos y hasta dónde el precio va a ser ese mínimo, y una vez que haga el mínimo, hasta dónde va a volver a ser esa pierna de precios. Y como les comenté, cuando tenemos una caída, estamos tan acostumbrados a ver velas que justificamos cualquier formación de velas como un PD array, como un punto de interés, como un Fibonacci, como una zona de oferta o de demanda. Pero lo que estamos viendo en sí mismo es esto: cómo se está entregando el precio. ¿Ok? ¿Por qué me quedo yo con CRT? Porque es una forma más limpia de ver las cosas, sin necesidad de estar marcando aquí fair values, sin necesidad de estar marcando resistencias, sin necesidad de estar marcando order blocks, sin necesidad de estar dibujando líneas de tendencia, únicamente observando en donde el precio crea ese momento en donde está generando un máximo, en donde el precio crea ese momento donde está generando un mínimo, y si está generando un mínimo, pues tentativamente tiene que subir. Y el objetivo más corto que tiene con CRT es esa vela que produce el rango. Si nosotros lo queremos ver desde la perspectiva de ICT, podemos decir: aquí hay un dealing range, nosotros tenemos desde el máximo al mínimo, tenemos una discount, tenemos una premium, y si el precio supera la zona premium, entonces nos vamos por la liquidez del lado de compras. Entonces, son muchas cosas que entran en juego al momento de desarrollar una visión de mercado. Pero, como lo vuelvo a repetir, todo se remite en máximos y mínimos.